Café del Programador, episodio número 1. Bienvenido a este primer episodio del podcast Café del Programador. Quien te habla acá es Gustavo Mesa. Soy el que está detrás del proyecto cafedelprogramador.com y hoy quiero hablarte sobre un tema que posiblemente sea de interés para ti y te ayude en algunas cosas. Como lo dice en el título, quiero hablar sobre cómo es trabajar acá desde Venezuela. En el sentido o en el contexto de ser un desarrollador de software o un programador acá desde Venezuela. ¿Es posible? ¿Es factible trabajar desde acá? Bueno, durante este podcast te voy a contestar esa pregunta específicamente al final, pero antes yo quiero comenzar hablándote sobre anécdotas que yo he vivido desde hace mucho tiempo acá en mi país y quiero compartírtelo para que tú veas un panorama o una pequeña perspectiva, ya que cada persona pues puede pensar distinto, puede haber vivido experiencias diferentes y yo te quiero comentar algunas de las mías. Entonces, primeramente todo empezó en el año 2014, en enero específicamente. Eso fue después que yo me casé. Yo me casé en diciembre de 2013. Y luego de eso, yo empecé a trabajar como programador. ¿Ok? Hubo un amigo que me contactó y ese amigo, fue un compañero de estudio, me dijo que había una persona que estaba interesada en ofrecernos un trabajo como programadores. Entonces nos reunimos con esa persona es un ingeniero que trabajaba o trabaja, tengo mucho tiempo que no hablo con él, es un ingeniero que estaba allí en la universidad donde yo aún estoy estudiando y estuvimos platicando, estuvimos conversando qué es lo que quería. Entonces él tenía varios proyectos en mente y quería como contratarnos a nosotros para que nosotros desarrollásemos eso. Todo esto enfocado al desarrollo web. Aproximadamente durante un año, un poquito más, estuve trabajando con esta persona, con este ingeniero. Y recuerdo que ese año fue de gran bendición. En los proyectos en que yo estaba trabajando, pues pude aprender bastante. Pude aprender sobre todo qué no hacer al momento de desarrollar un software. Aprendí muchísimo. Posteriormente a esto, pues estuve buscando en internet, ya que ya no había más proyectos con esa persona. Entonces comencé a buscar en internet trabajos, ¿sí? Trabajos sobre todo de manera remota, ya que como yo todavía estaba estudiando, pues se me dificultaba estar en una empresa, cumplir un horario, ir a esa empresa, cumplir un horario, todo lo que conlleva a estar dentro de una compañía o de una empresa. Entonces principalmente buscaba trabajos que sean tipo freelance o remoto. Entonces me di cuenta que había bastante demanda, había personas y compañías que colocaban sus anuncios buscando este tipo de perfiles, por decirlo así. Entonces tuve la oportunidad pues de pasar por varias empresas. Me fui cambiando de una a otra compañía, de una a otra empresa, porque ya empezaba a acentuarse lo que era la crisis económica allí en mi país. Un poco más, ya había crisis, pero no se percibía tan aguda, tan fuerte. Ya en ese año 2014, o después del año 2014, sí empezó a acentuarse un poco más. Se notaba al momento en que uno iba a comprar los víveres, la comida, etcétera, que uno veía que todo estaba muchísimo más costoso y el dinero alcanzaba menos. Por lo tanto, como yo veía que el dinero ya no estaba alcanzando mucho, entonces me colocaba en la tarea de buscar otro trabajo. Entonces, y así iba poco a poco cambiando de empresa a empresa. Posteriormente a esto, hubo una etapa en mi vida y en la vida de mi esposa que no voy a olvidar, que en verdad pasamos momentos bastante difíciles aquí con respecto a eso, a los problemas económicos, con respecto a la comida. No pasé hambre, gracias a Dios, pero sí llegué a adelgazar bastante, ya que no me alimentaba, no podía alimentarme como antes. Mi esposa sí adelgazó, pero no mucho. En cambio, yo adelgacé bastante. Y en verdad yo me comparo y recuerdo
esa vez que me paraba frente al espejo y me veía, no podía creer que yo estaba tan flaco, tan delgado. A pesar de todo eso, pues eso no me quitaba el sueño, sí, estar en esa condición, tampoco es que me estaba muriendo. Eh, y bueno, si no lo sabes, yo soy creyente, yo soy cristiano, entonces yo también, pues, digamos que hablaba con Dios, oraba o rezaba, como lo quieras decir, y le pedía, pues, una solución a esta situación, que pudiera encontrar un empleo, un trabajo eh, en el extranjero, obviamente, porque un trabajo aquí ya no, en verdad ya no alcanzaba. Sea el salario que sea, era bastante complicado administrar ese dinero acá por lo costoso de las cosas. Otra de las cosas que también me sorprendió es que existían empresas que pagaban muy poco, en verdad muy poquito, y podían pagar más, pero no lo hacían, bueno, tendrían sus razones. No sé cuál exactamente, supongo ahorrar, ¿ok? Ahorrar gastos en gastos, pero en realidad no lo sé. Luego de unos meses así, con esa problemática y todo esto, pude encontrar un trabajo idóneo, que en verdad le agradezco a esa empresa la oportunidad que me dio, ¿okay? Ya que pude crecer profesionalmente, pude aprender cosas que en mi vida hubiese aprendido estando en una empresa acá en Venezuela o por mi cuenta acá en Venezuela. Las experiencias que tuve en esa empresa fueron bastante gratas y en ese entonces me ofrecieron ese empleo. Yo dije que sí, porque la remuneración era bastante buena, era con moneda extranjera, no era con bolívares, que es la moneda de mi país, sino era con moneda extranjera y yo obviamente acepté. Yo estaba dispuesto a hacer lo que sea por, por estar en ese empleo. Bueno, a la final me hicieron las pruebas, las entrevistas, etcétera, y quedé en ese empleo y bueno, una de las principales cosas es que pude mejorar mi situación económica, la mía, la de mi esposa. También ya podíamos acceder a alimentos que eran muy costosos, volvimos a acceder a esos alimentos y mejoró notablemente nuestra condición de vida. Luego de un tiempo estando en esta empresa, pues comenzaron los problemas de electricidad, sí, también los problemas de internet. La conexión de internet se convirtió en dolores de cabeza. Debido a esto, pues yo tuve que apoyarme en lo que es un smartphone con 4G. Sorpresivamente aquí en la ciudad donde yo estoy había 4G, por lo tanto fui a ese proveedor, compré el chip, tenía el smartphone y cuando no tenía internet o la conexión estaba pésima, estaba muy mala, pues optaba por encender mi teléfono, activar el 4G y activar la opción de Wi-Fi con el teléfono. Entonces la laptop o la computadora que yo tenía la conectaba allí al teléfono. En ese tiempo donde había problemas sea con la electricidad o con el internet, en verdad se me caía la cara de pena porque tenía que dar la cara con respecto al trabajo, a la empresa donde yo estaba. Tenía que explicarle que aquí había muchos problemas y todo eso. Y ellos me decían que tenía que decidir, pues tenía que tomar en cuenta la opción de salir del país. Otra de las consecuencias de estos problemas que estaba en esa época de conexión, de internet, de electricidad, todo eso, fue que tuve que trabajar fuera de horario. Con esta empresa yo tenía un horario, ¿sí? Tenía que conectarme bastante temprano, ya que yo estaba en otro país y el horario de ellos pues obviamente era diferente. Y cuando había problemas de electricidad o internet en ese horario, en el horario que ellos estaban conectados, yo tenía que recuperar esas horas que yo perdía. Por lo tanto, trabajaba fuera de horario, algo que no es nada agradable, porque a su vez yo estaba estudiando. Yo todavía estoy estudiando, actualmente estoy trabajando y estudiando. Desde que me casé estoy así, trabajando y estudiando, inscribiendo en mi universidad pocas materias, porque desde que me casé mi prioridad ha sido el trabajo y no los estudios. Antes eran los estudios porque no tenía que trabajar, pero ahora sí. Y mientras yo inscribía 2 materias para ver en un semestre, mis compañeros de estudio inscribían 4, 5, 6 materias y obviamente ellos terminaron primero. Con los que yo comencé ya están graduados, ya terminaron su carrera. Y quiero hacer este breve paréntesis también para darte un consejo. Si tienes la oportunidad de estudiar sin necesidad de trabajar, aprovéchala. Aprovéchala, estudia full. Si quieres hacer intensivos, intensivos son, para los que no saben, un curso o una materia que la ves o un curso que lo ves en un menor tiempo que el que comúnmente
se da. Esfuérzate, trata de sacar esa carrera lo más rápido posible, porque en cualquier momento te puede llegar una buena oferta de trabajo y si no has terminado de estudiar, pues eso puede afectar también en esa decisión. Entonces enfócate en una sola cosa, enfócate en tus estudios, en dado caso que estés estudiando, en dado caso que quieras estudiar también, enfócate en la carrera, enfócate en sacar y en terminar lo más rápido posible. Porque déjame decirte que estudiar y trabajar se dice muy fácil, pero hacerlo es muy difícil y es muy tedioso. Los estudios consumen muchísimo tiempo porque tienes que dedicarte, tienes que enfocarte, tienes que hacer las cosas bien, porque no es pasar por pasar, no es aprobar por aprobar. ¿Sí? Hay que hacer las cosas bien y hay que hacerlas con excelencia. Si en dado caso te ha tocado como a mí, que debes trabajar y estudiar al mismo tiempo, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Que en algún momento, eso no es para siempre, ¿ok? Esa situación, en algún momento vas a terminar. Muy bien, con eso cierro este paréntesis. Hubo un momento en que yo tuve que ir a la casa de mi madre, ya que la conexión aquí en la casa donde yo vivo se había caído totalmente. Y estuve como 5 días seguidos yendo a la casa de mi madre. Pero primeramente yo tuve que llevar la PC de escritorio porque en un inicio yo tenía una PC de escritorio. Antes de adquirir esta laptop yo tenía esa PC, por lo tanto tuve que llevar todo eso a la casa de mi madre, conectar todo allí, dejarlo todo listo y día tras día me levantaba bien temprano, me iba a casa de mi madre, trabajaba y luego de la jornada me devolvía a la casa. Luego de eso, bueno, ya pude tener conexión nuevamente en mi casa y tuve que devolverme. Pero eso lo hice 2 veces. Hubo 2 ocasiones donde yo me quedé sin conexión alguna aquí en mi casa, entonces tuve que ir nuevamente a la casa de mi madre. Luego de eso, a pesar de que ya tenía conexión en mi casa, seguían los problemas. Posteriormente, yo salgo de esta empresa y a los pocos meses de yo salir de ella, empieza una crisis bastante aguda con respecto a la electricidad. No sé si tú llegaste a escuchar esas noticias, pero hubo apagones en todo el país o en casi todo el país, donde no había electricidad alguna durante días. Aquí en la ciudad donde yo vivo hubo dos blackouts, 2 apagones de eso. El primero fue creo que de 4 días, el segundo de 5, de 6, no recuerdo muy bien. Pero lo que sí recuerdo muy bien es que no fueron agradables esos días, porque no había conexión, no había electricidad, entonces era muy complicado ir al supermercado o al sitio donde venden un producto en específico y pasar tu tarjeta de débito o de crédito porque no funcionaban esos puntos, esas conexiones no funcionaban, entonces era bastante complicado en ese sentido. Esos días que pasaron sin electricidad, obviamente no trabajé nada, ya que a ello había comenzado a trabajar ya por mi cuenta, por cuenta propia. Había empezado a desarrollar este proyecto también de cafedelprogramador.com. Esa digamos que fue una de las razones por la cual también me retrasé bastante en el lanzamiento de este proyecto. En esos días también yo decidí no volver a buscar un empleo con un horario en específico, ni siquiera con una flexibilidad en el horario, porque no quería quedar mal y no quiero quedar mal. Eso no significa que más nunca vaya a trabajar para una empresa, no, pero en este momento, estando aquí en Venezuela, no quiero. Mientras yo pueda sustentarme por mi propia cuenta, haciendo proyectos en específicos, trabajando también en cafedelprogramador.com, entre otras cosas, pues voy a seguir haciéndolo. Ahora, ¿qué pasa aquí en la ciudad donde vivo actualmente? Yo vivo en el estado Mérida. No vivo en los estados centrales como Caracas, Barquisimeto, Valencia, no. Y hoy en día acá en este estado y en otro estado que se llama San Cristóbal, hay una problemática aguda referente a lo que es la gasolina, ¿okay? Que está escasa o llega muy poca, mejor dicho. Y también hay una crisis referente a la electricidad. En otros estados no sucede así. En otros estados no hay problemas con la gasolina ni tampoco con la electricidad. No sé qué está pasando exactamente, cuál es la problemática, cuál es el origen de todo esto, no lo sé. Se dicen muchas cosas, no voy a caer en eso. Lo que sí sé que en estas 2 ciudades que te nombré, Mérida y San Cristóbal, pues esa situación pues es bastante difícil, se ha tornado bastante difícil recargar la gasolina, sea que tengas moto o sea que tengas carro, no creas que si tienes moto es mucho más fácil, no. Ahora para finalizar este episodio, de repente tú me preguntarás
oye Gustavo, entonces ¿por qué no te has ido del país? Y bueno, creo que ya te he dado algunas pistas, principalmente por los estudios que estoy terminando y actualmente. Mi esposo y yo tenemos como una especie de principio que sería todo lo que uno comienza debemos terminarlo y eso lo queremos aplicar a nuestra vida. Entonces, yo principalmente, o la razón principal es por los estudios, porque no quiero abandonarlo. Sería engañarme a mí mismo, decir, no, me voy y luego regreso. Yo sé que si me voy va a pasar un buen tiempo antes de regresar. Entonces no quiero perder el cupo en la universidad, ya que si luego pasa un cierto tiempo sin uno inscribirse allí, uno pierde el cupo. Entonces de 10 semestres de mi carrera tengo listos 8 semestres. Entonces irme así y abandonar eso, pues es algo que no me gustaría hacer. Ahora, tú me podrías decir, oye, pero es que el título para tu profesión pues no te va a servir de mucho. Sé que para uno como desarrollador o como programador, pues el título, independientemente de cuál sea, pues no ayuda mucho dependiendo del país donde estés, dependiendo también de la empresa que te vaya a contratar. Pero como te dije, en mi caso es más de un principio. A mí si más adelante ese título me va a servir para tener un mejor sueldo o me va a abrir puertas para cualquier área en específica, bueno, bienvenido, ¿sí? Bienvenido. No tengo problemas con eso. Pero principalmente es por ese principio, de que todo lo que comienzo quiero terminarlo y quiero terminarlo bien. Ahora, ¿se puede trabajar como programador desde Venezuela? Depende. Estando aquí en mi ciudad, la ciudad de Mérida, es bastante complicado, pero si estás en las ciudades centrales, Caracas, Barquisimeto, Valencia, etcétera, se te va a hacer mucho más fácil porque los problemas que acontecen en todo el país no están tan agudos allá. Igualmente hay inflación, igualmente hay problemas económicos, pero vas a poder trabajar tranquilo. Si te van a pagar en moneda extranjera, pues digamos que no te va a pegar tanto lo que es la crisis económica. Entonces, respondiendo a esa pregunta, sí se puede trabajar, pero dependiendo de la ciudad en donde estés y de las condiciones en que se encuentre. Y ahora una última pregunta, ¿recomendarías trabajar desde Venezuela? Teniendo en mente todo lo que te comenté, toda esta anécdota que yo te conté, te podría decir, y según lo que yo he vivido, en verdad no lo recomendaría. En lo más profundo de mi corazón, en mi país, obviamente me duele, pero yo ahorita en estas condiciones como está mi país, no lo recomendaría. Ni siquiera lo recomendaría trabajar desde acá, eh, sea en Caracas o en Valencia, Barquisimeto, estas ciudades donde los problemas no están tan agudos, pero igualmente hay problemas. Igualmente hay problemas y uno vive en incertidumbre, porque uno no sabe qué va a acontecer, si esta situación va a mejorar, si va a empeorar, que es lo más probable, ¿ok? No sabemos qué va a ocurrir, por lo tanto, yo no recomendaría. Si tú tienes la oportunidad de irte a otro país, ¿ok? Obviamente, teniendo las condiciones necesarias, no irte a lo loco, ¿ok? No te vayas a ir por irte a aventurar, no. Planifica bien, que si tienes, si ves que hay una buena oportunidad de empleo, de trabajo en cualquier otro país donde tú quieras irte, pues hazlo. Ahora, como te dije, si tú has decidido quedarte aquí y como decimos nosotros, echarle pichón, echarle pierna acá en este país donde nacimos, pues también es válido tu decisión. Pero yo en lo personal y en lo profundo de mi corazón no lo recomendaría. Muy bien, con esto doy por concluido este episodio número 1 del podcast. Espero que sea de gran utilidad para ti, espero que estas anécdotas, estas experiencias que yo he vivido pues te sirvan de alguna u otra manera. No olvides compartirlo si te apetece, igualmente dejar allí tu comentario, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia también puedes dejarla. Espero también que todo esto que te conté pues haya sido de gran interés y sin más nada que decir me despido y hasta el próximo episodio.